Otro tipo de patología que se incluye en este tipo de marcha, ¿no? Sería la parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil es un cuadro que engloba varios trastornos posturales y del movimiento que se producen por un sistema nervioso inmaduro. La incidencia es de 2 a 3,5 casos cada 1000 recién nacidos, es decir, que la incidencia es muy alta, de 2 a 3,5 cada 1000 es bastante alta. Y siempre cursa con una espasticidad, con unos trastornos del movimiento, debilidad muscular, ataxia, esta marcha atáxica, y esta rigidez, esta contractura permanente máxima, esta tensión máxima. También para diagnosticar que es una parálisis cerebral tenemos que saber que es una lesión fija, es decir, no es una lesión cambiante en el cerebro. La lesión que hay en el cerebro no cambia, no progresa. ¿Vale? Lo que sí que es verdad que las manifestaciones clínicas que observamos nosotras, estas sí que cambian. ¿Vale? Y esta es la presentación clínica que vemos en los pies, sí que puede ir cambiando, aunque la lesión cerebral siempre sea la misma y no vaya más. Y siempre la lesión es intraútero, ¿vale? Perinatal o postnatal. La variante de tipo espástica, que cursa con espasticidad, es la más frecuente de todas y va con hipertonía, espasticidad e hiperreflexia. Siempre solemos observar un equinismo de tobillo, un aducto de cadera y una contractura también en flexo de la cadera y en flexo de la rodilla. ¿Vale? Y el tratamiento normalmente para este tipo de espasticidad suele ser unas infiltraciones de toxina botulínica para disminuir esta espasticidad, aunque duran un corto periodo de tiempo, es decir, la toxina dura solo un tiempo, que relaja el músculo, y también se suelen hacer cirugías multinivel, ¿vale? Tanto tenotomías percutáneas o alargamientos o osteotomías que tampoco las recomendamos nunca de entrada, aunque lo valora siempre un cirujano ortopédico pediátrico, pero hay que considerar muy bien el niño y sus capacidades y su funcionalidad, ¿no? A veces no por dejar un niño de pie y recto quiere decir que vaya a caminar y vaya a hacer de todo, ¿no? Hay que considerar el niño globalmente e individualizar siempre cada tratamiento. A veces en estos casos menos es más. Y cuanto menos invasión, mejor pronóstico. Y otro tipo de marcha que no vemos tanto en niños, la verdad es que es muy poco frecuente, es la marcha parkinsoniana o festinante. Suele estar relacionado con un tipo de síndrome más hipocinético y hipertónico. Suele haber una lesión de base en la zona del paleostriado, que es zona del núcleo gris de la médula espinal, y se caracteriza por hacer unos pasos cortos y muy rápidos. El cuerpo suele ir inclinado hacia adelante y, como os decía, es muy raro en pediatría, ¿vale? Suele estar relacionado con alguna patología desmielinizante. Otro tipo de marcha sería la marcha balanceante. Es cuando hay una afectación de la musculatura de la cintura pélvica, cuando hay mucha debilidad de esta musculatura. Y tenemos que observar si esta aparición de este tipo de marcha es aguda o es crónica, ¿no? Si es aguda puede ser una polimiositis, o si es crónica pues puede ser una miopatía que afecte la musculatura pélvica, como es el Duchenne. ¿Vale? En este tipo de marcha es muy importante explorar con la maniobra de Gowers, ¿vale? Porque explora específicamente esta musculatura pélvica que nos está diciendo con este tipo de marcha que está balanceando que está afectada. Y estudios complementarios siempre nos confirmarán el diagnóstico. Y siempre que podamos, tratamiento conservador y solo de los síntomas. La distrofia de Duchenne es una miopatía genética degenerativa que lo que hace es destruir las células estriadas del músculo. Y este gen ha mutado y es decir, hay una mutación del gen que codifica la distrofina. Su incidencia es de 1 cada 5.000 niños y es más común en varones. ¿Vale? De hecho, es prácticamente solo lo vemos en niños. ¿Por qué? Porque está en el cromosoma X. Sí. Y siempre hay
Puede haber niños portadores y niños que manifiesten la patología. Es más, nosotras tenemos un caso en consulta que los padres no se dieron cuenta. Y en este caso, las madres suelen ser portadoras y los niños son los que presentan la patología. Y tuvieron 2 niños muy seguidos y los 2 con afectos de Duchenne, y por lo que fue muy triste porque uno iba viendo como el otro iba perdiendo, ¿no? El otro un día dejó de caminar, luego empezó a ir con silla de ruedas, y el hermano pequeño pues iba viendo como su pronóstico con su hermano mayor. Él iba perdiendo y su hermano estaba mucho más avanzado. Entonces son patologías que son muy difíciles de llevar con la familia y como ya sabéis el pronóstico es muy malo, suelen fallecer con 20-30 años y con 12 años suelen dejar de caminar, ¿vale? Siempre, muchas veces la sospecha es con un atraso en el habla y la conducta cuando empiezan. Luego con la debilidad muscular, y vemos un signo de Gowers que empieza a ser positivo cuando se levantan, que se ayudan de manos y brazos. Con esta pseudohipertrofia que os comentaba antes, es muy típico en la zona gemelar. Los pacientes tienen más tejido adiposo y esto se interpone entre los haces musculares atróficos, ¿vale? Y vemos esta falsa hipertrofia de los gemelos. Y luego también hay patología cardíaca, que es de lo que suelen fallecer, escoliosis, lordosis y disfunción respiratoria, ¿vale? Y este es interesante porque se ve cómo tendría que ser un músculo normal y aquí sería un músculo con una distrofia, ¿no? Que se ve que hay este tejido adiposo por aquí en medio, necrosis, los núcleos que no están centralizados, hay varios y en fin, se ve que hay... es decir, la biopsia muscular es lo que define al final, lo que confirma el diagnóstico de distrofia muscular. Y casi por último, la marcha parapléjica es de instauración brusca, puede ser debido a una lesión traumática, una neoplasia, una mielopatía aguda o una enfermedad genética progresiva, como una paraplegia espástica familiar, y también podría ser un mielomeningocele o cualquier complicación quirúrgica, ¿vale? que nos pueda dar lugar a esta marcha parapléjica. Pocas veces estos pacientes tienen una independencia de caminar más de 10 metros, ¿eh? Y el tratamiento es un gran reto asistencial, personal y social para el paciente. Y como ya sabéis, el mielomeningocele es un defecto del tubo neural, es el defecto más grave compatible con la vida y es un síndrome malformativo, complejo, que se produce entre los 23 y 28 días de embarazo y es una causa frecuente de discapacidad física en la infancia y también de intestino y de vejiga neurógeno. El carácter de la patología es multisistémico, el sistema nervioso central, con el aparato locomotor, el sistema genitourinario e intestinal, y suele haber malformaciones congénitas asociadas, como un pie equinovaro, como es el caso de este niño de la foto. El tratamiento es como conservador, como quirúrgico, suele estar combinado y siempre individualizado a cada paciente y a cada afectación. Siempre nos basamos en los criterios de funcionalidad que tenga el niño, con una visión integral y en términos sobre todo de esperanza de vida del paciente. Y esta es una niña que hemos tratado ahora a finales de octubre, hace 4 meses, y que presentaba un pie equinovaro. Como podéis ver, el equinismo era muy importante, y sí que es verdad que no conseguimos con el tratamiento, un yeso y la tenotomía, mucha dorsiflexión, pero en estos casos nos interesa, aunque consigamos solo 5 grados, esta niña ahora mismo está bipedestando, gatea, está de pie y no nos interesa que tenga mucha dorsiflexión porque como mucho va a bipedestar y a caminar, no nos interesa tampoco que tenga mucho movimiento, con 5 grados es suficiente y que la niña pueda tener unos pies plantígrados y funcionales. ¿Vale? Muchas veces no nos tenemos que proponer ganar grandes correcciones, sino simplemente que sean pies funcionales. Con 5 grados de dorsiflexión en estos casos es suficiente. Y luego
está la paraparesia espástica familiar, ¿no? Que es un trastorno hereditario, siempre es hereditario, por eso se llama familiar, que causa una debilidad muscular y unos signos de espasticidad. Son espasmos musculares. Son similares a una parálisis cerebral infantil, pero siempre progresivos, ¿vale? Se tiene que hacer diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple y una compresión medular y que siempre haya presente esta herencia familiar. ¿Vale? El tratamiento pues férulas, ortesis plantares, tratamiento con relajantes musculares y si hay espasticidad se puede hacer tratamiento con toxina botulínica también. Y por último, el último tipo de marcha que quería nombrar es la marcha coreica, que es una marcha que no coordina, es decir, es una marcha no coordinada. Y este nombre de coreica viene también de como coreografía, ¿no? Son movimientos rápidos, bruscos, de mucha amplitud y cambiantes por todo el cuerpo, ¿no? Las manos se mueven como si estuviera tocando el piano, por eso el motivo de la foto, y aumenta siempre con la emoción y la atención, es decir, cuando un niño hace este tipo de marcha es mucho más exagerada cuando está con gente que le rodea y está el niño siendo el centro de atención. En cambio, cuando está aislado el niño, este tipo de marcha disminuye mucho y cuando está durmiendo prácticamente desaparece, es decir, cuando el niño está en reposo total no hay ninguna manifestación. ¿Vale? Y podemos hablar de la corea de Sydenham, que es una enfermedad rara con una infección del sistema nervioso central debido a una fiebre reumática a posterior a una faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes, o bien la corea de Huntington, que sería una enfermedad neurológica ya de tipo degenerativa, ¿vale? Pero suele estar asociado a esto, a la infección por estreptococo. Y como último, como conclusiones de todo este macro resumen de todos los tipos de marchas y patologías que podemos encontrar en pediatría, aunque siempre hay mucho más porque, como os he dicho, es un campo que cada día hay novedades y tenemos que estar en constante formación, como resumen deciros que el manejo siempre tiene que ser global y multidisciplinar, ¿no? Entre varios especialistas, y nosotros como podólogos, especialistas del pie y de la marcha, tenemos mucho que aportar, que es muy importante que nos fijemos objetivos que estén adaptados a las capacidades funcionales de cada niño y sobre todo que seamos realistas, ¿no? No hay que hacer pasar por grandes cirugías a un niño que tal vez no le va a afectar ni le va a cambiar la vida. Que la planificación siempre tiene que ser cuidadosa y tenemos que evitar la iatrogenia. Que la función muscular si está limitada, hay que equilibrar esta balanza muscular y estabilizar el pie, ¿vale? Es decir, siempre que hay una limitación no vamos a conseguir gran potencia, gran fuerza muscular ni gran función, simplemente equilibrar y que sea estable. Y sobre todo tener claro que la exploración neurológica es un proceso dinámico en función de la maduración y de la colaboración del niño, por lo que requiere una flexibilidad y una observación directa por nuestra parte como profesionales, y que el seguimiento del paciente a lo largo del tiempo pues también nos dará muchísima información y nos confirmará también estas sospechas y estos datos que teníamos. Esta es la bibliografía que he usado. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado, y para cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar sin problema. Gracias.